Evangelio de hoy. Lunes 29 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 2, versículo 22 al 35. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para ofrecer el sacrificio que se indica en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Y cuando los padres trajeron al niño Jesús para cumplir con lo establecido en la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados por lo que se decía de él. Simeón los bendijo y dijo a María, la madre del niño: Mira, este niño está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para signo de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La obediencia silenciosa que abre el camino de Dios. El relato de Lucas nos introduce en una escena aparentemente sencilla, casi cotidiana, pero cargada de una profundidad espiritual inmensa. María y José suben a Jerusalén para cumplir la ley del Señor. No por obligación fría, sino por fidelidad amorosa. En ellos no hay espectáculo ni protagonismo. Solo un corazón dispuesto a caminar según la voluntad de Dios. Este gesto inicial ya nos habla de una fe que no necesita aplausos. De una obediencia que se vive en lo oculto, pero que prepara grandes revelaciones. La salvación entra en la historia no con estruendo, sino por la puerta humilde del cumplimiento fiel. En este pasaje, la ley no aparece como un peso, sino como un camino. María, aun siendo la madre del Hijo de Dios, se presenta como una mujer del pueblo, pobre, sencilla, que ofrece lo que está a su alcance. Este detalle nos enseña que Dios no se revela desde la ostentación, sino desde la verdad del corazón. La pobreza de la ofrenda no disminuye su valor. Al contrario, lo engrandece. Porque nace de un amor sincero y confiado. El encuentro entre la espera y la promesa. Simeón aparece como un hombre marcado por la espera. No una espera pasiva o resignada, sino una espera habitada por el Espíritu. Su vida está orientada hacia una promesa que todavía no ve, pero que cree con todo su ser. En él descubrimos que esperar en Dios no es perder el tiempo, sino aprender a mirar la historia con los ojos de la fe. Simeón no sabe cuándo ni cómo se cumplirá la promesa, pero confía. Y esa confianza lo mantiene despierto, sensible, atento a los movimientos de Dios en lo pequeño. Cuando toma al niño en brazos, no ve solo a un bebé frágil,
sino al cumplimiento de toda esperanza. Sus palabras brotan como un canto interior, que llevaba años gestándose. Aquí la fe alcanza su madurez. Ya no necesita poseer, solo reconocer. Simeón no se aferra al niño, lo contempla. Lo bendice y se dispone a partir en paz. Esto nos enseña que la verdadera fe no retiene, sino que agradece y se abandona. La luz que ilumina y también revela. Simeón proclama que el niño será luz para las naciones y gloria de su pueblo. Esta afirmación abre el horizonte de la salvación. Ya no está reservada a unos pocos, sino ofrecida a todos. La luz de Cristo no discrimina. No excluye, no se encierra. Ilumina a quien se deja tocar por ella, sin importar su origen o su historia. Pero esta luz no es solo consuelo, también es verdad. La luz revela lo que está escondido. Al iluminar, muestra tanto lo bello como lo que necesita ser sanado. Por eso, junto a la proclamación de la luz, aparece la profecía del conflicto. Cristo será signo de contradicción. No porque busque dividir, sino porque su presencia obliga a tomar postura. Nadie queda indiferente ante él. Aceptarlo implica dejarse transformar. Rechazarlo implica cerrar el corazón a la verdad. La espada que atraviesa el alma. Las palabras dirigidas a María introducen un silencio profundo en el relato. Simeón habla de una espada que atravesará su alma. No se trata de un anuncio cruel, sino de una revelación realista del camino del amor. Amar verdaderamente siempre conlleva dolor, porque implica entregarse sin reservas. María es presentada aquí no solo como madre, sino como mujer creyente, que caminará en la oscuridad de la fe. Esta espada no destruye a María, la configura. La prepara para un amor más hondo, más maduro, capaz de permanecer incluso cuando no se entiende. En ella aprendemos que la fe no elimina el sufrimiento, pero le da sentido. María no huye del dolor anunciado. Lo acoge en silencio. Lo guarda en su corazón y continúa caminando. Su grandeza no está en comprenderlo todo, sino en confiar incluso cuando el alma es atravesada. La caída y el levantarse del corazón humano. Simeón anuncia que el niño será causa de caída y de resurrección para muchos. Esta afirmación toca el núcleo de la experiencia humana. Ante Cristo, nuestras seguridades falsas caen. Nuestros orgullos se quiebran. Nuestras máscaras se deshacen. Pero no es una caída para la muerte, sino para la vida nueva. Solo quien acepta caer puede levantarse transformado. Cristo no viene a confirmar nuestras comodidades, sino a renovarnos desde dentro. Su presencia confronta, incomoda, sacude. Pero al mismo tiempo, ofrece la posibilidad de un levantarse distinto, más libre, más verdadero. En este dinamismo descubrimos que la salvación no es superficial. Es un proceso profundo que atraviesa el corazón y lo rehace desde sus cimientos. Los pensamientos del corazón al descubierto. El texto culmina con una afirmación decisiva. Se revelarán los pensamientos de muchos corazones. La llegada de Cristo no deja zonas neutras. Su luz penetra hasta lo más íntimo y saca a la superficie lo que verdaderamente somos.
No para condenar, sino para sanar. Dios no desenmascara para humillar, sino para liberar. Este versículo nos invita a una revisión interior honesta. ¿Qué pensamientos habitan nuestro corazón? ¿Cuándo nos encontramos con Cristo? ¿Resistencia, miedo, confianza, entrega? La escena del templo no es solo un recuerdo del pasado. Es una imagen de lo que ocurre cada vez que nos acercamos a Dios con sinceridad. Él nos recibe tal como somos, pero no nos deja tal como estamos. El templo como espacio del encuentro interior. El templo donde se desarrolla esta escena no es solo un lugar físico. Es también una imagen del corazón humano. Allí convergen la historia personal de cada uno y la acción silenciosa de Dios. María y José llegan con lo que tienen. Simeón con lo que espera. Y Dios con lo que promete y cumple. Este encuentro nos recuerda que el verdadero templo no está hecho solo de piedras, sino de corazones disponibles. Cada vez que el ser humano se abre con humildad, Dios entra y se manifiesta. Muchas veces de formas que no habíamos previsto. En el templo no ocurre nada espectacular a los ojos del mundo. No hay multitudes ni milagros visibles. Sin embargo, allí se produce una de las confesiones más profundas de fe del Evangelio. Esto nos enseña que Dios actúa con predilección en lo sencillo, en lo escondido, en aquello que solo puede ser comprendido por quienes saben mirar con los ojos del Espíritu. La fe que reconoce a Dios en la fragilidad. El niño que Simeón toma en brazos es pequeño, indefenso, totalmente dependiente. No hay signos externos de poder o gloria. Y, sin embargo, Simeón lo reconoce como salvación. Esta paradoja es central en la fe cristiana. Dios se revela no imponiéndose, sino ofreciéndose. Se deja sostener por manos humanas. Se deja reconocer por un anciano que ha aprendido a esperar. Aquí aprendemos que la fe auténtica no se apoya en lo grandioso, sino en la capacidad de descubrir a Dios en lo frágil. Muchas veces esperamos a Dios en lo extraordinario. Y Él se nos presenta en lo cotidiano. En un gesto sencillo. En una palabra discreta, en una presencia que no hace ruido. Reconocerlo exige un corazón purificado de expectativas falsas. Y abierto a la sorpresa de Dios. La paz que nace del cumplimiento. Simeón proclama que puede partir en paz porque ha visto la salvación. Esta paz no es la ausencia de problemas ni la garantía de una vida sin dificultades. Es una paz interior, profunda, que nace de saberse en manos de Dios. Simeón no recibe promesas futuras. Recibe una certeza presente. Ha visto. Ha reconocido, ha creído. Y eso le basta. Esta paz es una enseñanza para nuestra vida espiritual. Muchas veces buscamos seguridades, explicaciones, respuestas completas. Simeón nos muestra otro camino. La paz que surge cuando confiamos en que Dios cumple su palabra. Aunque no comprendamos todos los detalles. Ver a Cristo, acogerlo en el corazón. Basta para descansar. María, el corazón que guarda y medita. Aunque el texto no detalla las palabras de María, su silencio es elocuente. Ella escucha, acoge, guarda. No responde, no pregunta, no discute.
Su actitud es la del corazón creyente, que sabe que algunas palabras solo pueden ser entendidas con el paso del tiempo. María acepta que su camino de fe estará marcado por luces y sombras, por gozos y dolores entrelazados. Este silencio no es pasividad, es profundidad. María nos enseña que hay misterios que no se resuelven con palabras, sino con fidelidad. Guardar en el corazón implica permitir que la palabra de Dios nos transforme lentamente, incluso cuando duele. Ella se convierte así en modelo de una fe madura, capaz de sostenerse en la confianza más que en la comprensión. El dolor como parte del camino redentor. La espada anunciada a María nos recuerda que el camino de la salvación pasa por el sufrimiento. No porque Dios lo desee, sino porque el amor verdadero se enfrenta al rechazo, a la incomprensión, a la dureza del corazón humano. Cristo será signo de contradicción porque su amor desarma las lógicas del poder y del egoísmo. Este dolor no es estéril. En María, como en Cristo, el sufrimiento se convierte en lugar de fecundidad. La espada no anula la promesa, la atraviesa. Nos enseña que el dolor vivido desde la fe no destruye, sino que purifica, ensancha el corazón y lo hace capaz de amar de una manera más profunda y universal. La libertad frente a la luz. La luz que Cristo trae no obliga. Propone. Ilumina, pero no fuerza. Cada persona decide cómo responder a esa luz. Algunos la acogen y se dejan transformar. Otros la rechazan porque revela verdades incómodas. Este pasaje nos confronta con nuestra propia libertad. La presencia de Cristo siempre es una invitación a elegir. Aceptar la luz implica dejar que Dios revele nuestras intenciones, nuestros miedos, nuestras resistencias. No es un proceso fácil, pero es liberador. Porque solo cuando el corazón es iluminado puede ser sanado. La contradicción que provoca Cristo no es un castigo. Es una oportunidad de verdad. Una esperanza que atraviesa las generaciones. Lucas presenta a Simeón como un puente entre el antiguo y el nuevo. Él representa a todos los que han esperado. A todos los que han creído sin ver. Su encuentro con el niño es la confirmación de que la esperanza no defrauda. Dios no se olvida de sus promesas, aunque el tiempo parezca largo. Esta escena nos invita a perseverar en la espera, a no desesperar cuando la promesa tarda, a creer que incluso cuando no vemos resultados inmediatos, Dios está obrando. La fe de Simeón nos recuerda que toda espera confiada tiene sentido, porque Dios actúa en el tiempo oportuno. La esperanza que se sostiene en medio de la oscuridad. La profecía de Simeón no elimina la oscuridad del camino. La anticipa. María sabe desde ahora que el amor al que ha sido llamada no estará exento de dolor. Y, aún así, no retrocede. Esto nos revela que la esperanza cristiana no es ingenua. No ignora el sufrimiento, pero tampoco se deja vencer por él. Esperar en Dios significa aprender a caminar incluso cuando no hay luz suficiente. Significa confiar en que la promesa es más fuerte que la amenaza. En María descubrimos una esperanza
que no se apoya en circunstancias favorables, sino en la fidelidad de Dios. La fe que atraviesa la contradicción. Cristo será signo de contradicción. Y esto no solo se cumple en su tiempo histórico, sino en cada época. La fe cristiana, cuando es vivida con coherencia, cuestiona las lógicas del mundo, desenmascara la injusticia, incomoda al egoísmo. Por eso no siempre es comprendida ni aceptada. Este pasaje nos invita a no sorprendernos cuando la fe encuentra resistencia. La contradicción no es señal de fracaso, sino de autenticidad. Seguir a Cristo implica aceptar que no siempre seremos aplaudidos, pero sí llamados a permanecer fieles. La verdad no necesita imponerse. Necesita ser vivida. El corazón humano, lugar de decisión. La revelación de los pensamientos del corazón es uno de los aspectos más exigentes de este Evangelio. Cristo no se queda en la superficie. Va al fondo. Allí donde nacen las intenciones, los miedos, los deseos ocultos. Este encuentro con Él nos obliga a mirarnos con honestidad. Dios no nos pide perfección inmediata, pero sí verdad. Un corazón sincero, aunque herido, es terreno fértil para la gracia. La luz de Cristo no humilla, ilumina para sanar. Aceptar esa luz es permitir que Dios nos rehaga desde dentro. Aprender a sostener la promesa. María no huye de lo que ha escuchado. No busca respuestas apresuradas. Aprende a sostener la promesa y la herida al mismo tiempo. Esta capacidad es una de las formas más altas de fe. No se trata de negar el dolor ni de idealizar la esperanza, sino de mantenerlos unidos en Dios. En nuestra vida, muchas veces recibimos palabras que no entendemos de inmediato. Experiencias que nos superan. Este pasaje nos enseña a no descartar lo que no comprendemos, sino a guardarlo. A dejar que Dios lo explique con el tiempo. La paz que no depende de las circunstancias. La paz de Simeón contrasta con la incertidumbre que se anuncia para María. Y, sin embargo, ambas nacen de la misma fuente. La confianza en Dios. La paz cristiana no es uniformidad de experiencias, sino profundidad de fe. Cada uno vive el misterio desde su lugar, pero todos están sostenidos por la misma promesa. Esto nos recuerda que la paz no se mide por la ausencia de problemas, sino por la presencia de Dios en medio de ellos. Quien se sabe en manos de Dios puede atravesar incluso la prueba con serenidad interior. Un evangelio que invita a la madurez espiritual. Lucas no es un texto para una fe superficial. Es una invitación a crecer, a madurar. A aceptar que el seguimiento de Cristo implica proceso, paciencia y profundidad. No se trata solo de creer, sino de aprender a permanecer. Este pasaje nos llama a una fe que no huye del misterio, que no se escandaliza, de la cruz, que sabe esperar. Una fe que se deja iluminar, aun cuando esa luz revele zonas que necesitan conversión. Permanecer bajo la luz. La escena del templo queda atrás, pero la luz permanece. Cristo ya ha sido presentado, reconocido, proclamado. Ahora comienza el camino largo y silencioso de su misión.
Así también en nuestra vida. Hay momentos de revelación que nos sostienen en etapas de oscuridad. Este Evangelio nos invita a vivir bajo esa luz. A no apagarla con el miedo o la indiferencia. A caminar con confianza. Sabiendo que Dios cumple su promesa y que, incluso cuando una espada atraviesa el alma, su amor sigue siendo más fuerte. La fe que se aprende caminando. Este pasaje nos recuerda que la fe no se recibe terminada, sino que se aprende paso a paso. María no sale del templo con un mapa claro de lo que vendrá, sino con una palabra sembrada en el corazón. Así ocurre también con nosotros. Dios no suele revelarnos el futuro completo, sino la luz suficiente para el siguiente paso. Creer es aceptar caminar con esa luz limitada, confiando en que es verdadera. La fe madura no exige ver todo para avanzar. Aprende a apoyarse en la fidelidad de Dios, más que en la claridad de los acontecimientos. Por eso este Evangelio es una escuela de confianza. Enseña a seguir adelante aun cuando el camino esté envuelto en misterio. La obediencia que no entiende todo. María y José cumplen la ley sin comprender. Da todo el alcance de lo que están viviendo. Obedecen antes de entender. Esta actitud contrasta con nuestra tendencia a querer explicarlo todo antes de comprometernos. El Evangelio nos muestra que hay obediencias que preceden a la comprensión y que, lejos de ser ciegas, son profundamente confiadas. Obedecer a Dios no significa renunciar a la razón, sino reconocer que el amor va más lejos que el entendimiento. Hay decisiones que solo pueden sostenerse desde la fe. Y es en esa fidelidad donde, con el tiempo, la luz va creciendo. El silencio como lenguaje de Dios. En todo este relato, el silencio tiene un peso especial. No es un vacío, es un espacio lleno de significado. El silencio de María, el silencio del niño. El silencio que queda después de la profecía. Dios habla, pero también calla. Y en ese callar, invita a una escucha más profunda. Nuestra vida suele estar llena de ruido, de palabras, de respuestas rápidas. Este Evangelio nos propone otro ritmo. El de la interioridad. Solo en el silencio podemos acoger la palabra sin deformarla. Dejar que nos atraviese y nos transforme desde dentro. La espera que no envejece. Simeón es anciano, pero su esperanza está viva. No se ha cansado de esperar. Esto es una enseñanza poderosa en un mundo que se desgasta rápido y se desilusiona con facilidad. La esperanza cristiana no depende de la edad ni de los resultados visibles, sino de la fidelidad de Dios. Esperar no es resignarse, es mantenerse abierto. Simeón no se encerró en la amargura ni en la queja. Su espera fue fecunda porque estuvo habitada por el Espíritu. Así también nosotros estamos llamados a esperar sin endurecer el corazón. El amor que acepta el costo. La espada anunciada a María nos recuerda que amar tiene un precio. No existe amor verdadero sin vulnerabilidad. Quien ama se expone al dolor, a la pérdida, a la incomprensión. María acepta este costo desde el inicio. No porque lo desee, sino porque confía en Dios. Este Evangelio nos libera de una fe superficial que promete solo consuelo. Nos introduce en una fe real, encarnada.
Que sabe que el amor redentor pasa por la cruz, pero no termina en ella. La contradicción como purificación. Ser signo de contradicción no es un accidente del camino de Cristo. Es parte de su misión. Su presencia obliga a tomar posición. Y esa misma dinámica se refleja en la vida del creyente. Cuando la fe es auténtica, purifica, incomoda, cuestiona. Esta contradicción no debe llevarnos al miedo ni al endurecimiento, sino a una mayor autenticidad. No estamos llamados a agradar a todos, sino a ser fieles. La verdad, vivida con amor, siempre genera división entre la luz y la oscuridad. La mirada de Dios sobre el corazón. Dios no se queda en lo exterior. Este pasaje insiste en que los pensamientos del corazón serán revelados. No para exponer, sino para sanar. Dios mira más allá de las apariencias. Y nos invita a vivir desde la verdad interior. Aceptar esa mirada es un acto de humildad. Significa dejar que Dios nos conozca tal como somos. Y permitirle obrar en nosotros. Solo un corazón verdadero puede ser plenamente libre. Una fe que acompaña toda la vida. La presentación en el templo es solo el inicio. A partir de aquí, María llevará estas palabras durante años. Hasta el momento en que la espada atraviese plenamente su alma. Este evangelio nos recuerda que la fe no es un momento aislado, sino un camino que acompaña toda la vida. Hay palabras de Dios que solo cobran sentido al final del trayecto. Por eso no debemos desesperar cuando no entendemos de inmediato. Dios no abandona su obra. La conduce con paciencia. La presencia de Dios que no se impone. Una de las enseñanzas más profundas de este pasaje es la manera en que Dios se hace presente sin imponerse. El niño está allí, en medio del templo. Y la mayoría no se da cuenta. Solo lo reconocen quienes viven atentos. Quienes han aprendido a escuchar con el corazón. Esto nos confronta con una verdad exigente. Dios está siempre presente. Pero no siempre es reconocido. La fe no consiste en forzar la presencia de Dios, sino en afinar la mirada interior para descubrirlo donde Él ha decidido manifestarse. Muchas veces esperamos a Dios en lo extraordinario. Y Él nos espera en lo sencillo. Este evangelio nos invita a revisar nuestra forma de buscarlo. A preguntarnos si estamos abiertos a un Dios que llega sin hacer ruido. La humildad como puerta del misterio. María y José no llegan al templo con privilegios ni títulos. Llegan como pobres, ofreciendo lo mínimo prescrito por la ley. Y, sin embargo, llevan en brazos al Salvador. Esta paradoja revela que la humildad es la verdadera puerta del misterio de Dios. Dios no se revela al orgullo ni a la autosuficiencia, sino al corazón humilde que sabe que necesita. La pequeñez de la ofrenda no limita la acción de Dios. La dispone. En nuestra vida espiritual, cuanto más reconocemos nuestra pobreza, más espacio le damos a la gracia. El espíritu que guía la historia. Simeón no actúa por intuición humana. Es el espíritu quien lo conduce al templo en ese momento preciso. Nada es casual. El evangelio nos recuerda que Dios sigue guiando la historia, incluso cuando no lo percibimos. El espíritu actúa de manera discreta, pero eficaz, conduciendo los encuentros.
que dan sentido a la vida. Esto nos invita a confiar más en la acción de Dios que en nuestros propios cálculos. Hay momentos, encuentros y palabras que no planeamos, pero que marcan un antes y un después. Reconocer la acción del Espíritu nos ayuda a leer nuestra historia con gratitud y esperanza. La fe que sabe despedirse. Simeón. Después de reconocer al Salvador, puede partir en paz. Su fe no se aferra. No retiene. Ha cumplido su misión. Este detalle nos enseña que la fe auténtica sabe despedirse. Sabe soltar, sabe confiar el futuro a Dios. Muchas veces queremos controlar, prolongar, asegurar. Simeón nos muestra otra actitud. Cuando Dios cumple su promesa, el corazón descansa. Esta libertad interior es fruto de una fe madura, que no necesita poseer para creer. El amor que permanece aun cuando duele. Para María, el camino apenas comienza. Simeón se va en paz. Ella permanece con una palabra que hiere y promete al mismo tiempo. Esto nos recuerda que cada vocación es distinta, que cada camino de fe tiene su propio ritmo y su propia cruz. María no rechaza la espada anunciada. La acoge como parte de su misión. Su amor no se reduce cuando aparece el dolor. Se purifica y se profundiza. En ella aprendemos que el amor verdadero no huye cuando duele, sino que permanece fiel. La contradicción como revelación de la verdad. Cristo será signo de contradicción porque revela la verdad del corazón humano. Frente a él, las máscaras caen. No se puede permanecer neutral. Este Evangelio nos invita a preguntarnos desde dónde nos situamos ante Cristo. ¿Desde la apertura o desde la resistencia? La contradicción no es un fracaso. Da un mensaje cristiano. Es la consecuencia de su verdad. La luz siempre provoca reacción. Y esa reacción revela lo que hay dentro de cada corazón. La fe como proceso interior. Nada en este texto se resuelve de inmediato. Todo queda abierto, en proceso. La fe que presenta Lucas no es instantánea ni superficial. Es un camino interior que se va despegando con el tiempo. Con la vida, con las pruebas. Este pasaje nos libera de la ansiedad espiritual. No necesitamos entenderlo todo hoy. Necesitamos permanecer. Dios se encargará de revelar lo necesario en el momento oportuno. La memoria del corazón. María guarda estas palabras en su corazón. No las olvida, no las descarta. No las explica. Las guarda. La memoria del corazón es fundamental en la vida de fe. Recordar no es repetir, es permitir que la palabra siga actuando dentro de nosotros. Muchas veces Dios nos habla una vez, pero esa palabra nos acompaña toda la vida. Vuelve en momentos clave. Ilumina situaciones nuevas. Cobra sentidos inesperados. Guardar la palabra es darle tiempo para dar fruto. Un Dios que acompaña en el misterio. Este Evangelio nos muestra un Dios que no elimina el misterio, sino que acompaña en él. No promete un camino fácil, pero sí una presencia fiel. La espada no es el final. La contradicción no es la derrota. La espera no es inútil. Dios camina con nosotros incluso cuando no entendemos.
Y esa certeza es suficiente para seguir adelante. La cotidianidad como lugar sagrado. Este Evangelio nos enseña que lo cotidiano no es ajeno a Dios. La presentación del niño no ocurre en un contexto extraordinario, sino dentro de una práctica habitual de la vida religiosa del pueblo. Y, sin embargo, en ese gesto repetido durante generaciones, Dios irrumpe con algo totalmente nuevo. Esto nos revela que la vida diaria, con sus rutinas y repeticiones, puede convertirse en espacio de revelación cuando es vivida con fe. Muchas veces buscamos a Dios en lo excepcional y descuidamos los lugares simples donde Él ya nos espera. Este texto nos invita a redescubrir la grandeza escondida en lo ordinario, a vivir cada gesto con la conciencia de que Dios puede manifestarse ahí, sin previo aviso, sin señales espectaculares. La fe que no necesita reconocimiento. María y José cumplen la ley sin saber que están siendo observados por Simeón, sin esperar palabras proféticas ni confirmaciones visibles. Su fe no depende del reconocimiento de otros. Esto nos confronta con una tentación frecuente. Buscar validación externa para sentir que estamos en el camino correcto. El Evangelio nos muestra una fe silenciosa, firme, que no se apoya en aplausos ni en resultados inmediatos. Hay fidelidades que solo Dios ve, y eso es suficiente. Esta actitud purifica nuestras motivaciones y nos enseña a vivir para Dios y no para la mirada ajena. El Dios que se deja encontrar. Simeón no busca protagonismo. No está allí para ser visto, sino para esperar. Y precisamente por eso encuentra. Dios se deja encontrar por quien no se coloca en el centro. Por quien vive abierto, disponible, atento. Este pasaje nos recuerda que la experiencia de Dios no se produce por esfuerzo forzado, sino por disponibilidad interior. Buscar a Dios no es correr de un lado a otro, sino aprender a detenerse. Simeón encuentra porque sabe esperar. Porque no se cierra en sus propias ideas. Porque permite que el Espíritu lo conduzca. Así también nosotros somos llamados a una búsqueda humilde, confiada, perseverante. La palabra que consuela y hiere. Las palabras de Simeón tienen una doble dimensión. Consuelan y hieren. Anuncian salvación. Pero también contradicción y dolor. Esta tensión atraviesa toda la vida cristiana. Dios no engaña con promesas incompletas. Su palabra es verdadera porque abraza la totalidad de la experiencia humana. Este Evangelio nos enseña a no huir de las palabras que incomodan. A veces son las que más nos hacen crecer. La fe madura no selecciona solo lo que consuela. Acoge también lo que desafía y purifica. El amor que no se explica, se vive. María no responde a la profecía con preguntas ni objeciones. Su respuesta es interior, silenciosa, existencial. Ella nos enseña que hay misterios que no se explican, se viven. El amor verdadero no siempre tiene respuestas, pero sí fidelidad. Este pasaje nos invita a una fe menos discursiva y más encarnada. A vivir el Evangelio no solo desde el entendimiento, sino desde la entrega cotidiana. Amar, confiar, permanecer. Ese es el lenguaje más profundo de la fe. La paciencia como forma de esperanza.
Todo en este relato está marcado por la paciencia. La espera de Simeón. El proceso interior de María. El crecimiento silencioso del niño. Dios no actúa con prisa. Su obra es profunda y duradera porque respeta los tiempos del corazón humano. Este texto nos educa en una esperanza paciente, capaz de sostenerse incluso cuando no ve resultados. La paciencia no es pasividad. Es una forma activa de confiar en que Dios está obrando, aunque no lo percibamos. La historia personal dentro de la historia de salvación. Lucas nos muestra como una historia familiar sencilla se inserta en la gran historia de la salvación. María, José y el niño no viven al margen del plan de Dios, lo encarnan. Esto nos recuerda que nuestra vida, con sus límites y fragilidades, también forma parte de algo más grande. No vivimos acontecimientos aislados. Cada gesto de fidelidad, cada sí silencioso, cada espera confiada tiene un valor que trasciende lo inmediato. Dios escribe su historia también con nuestras pequeñas historias. El Dios que entra en la historia sin romperla. Una clave profunda de este Evangelio es que Dios no irrumpe rompiendo la historia humana, sino entrando en ella con respeto. No anula la ley, no desprecia las tradiciones. No sustituye los procesos humanos. María y José cumplen lo establecido. Y dentro de ese marco Dios revela algo totalmente nuevo. Esto nos enseña que Dios no destruye lo humano para salvarlo, sino que lo habita y lo transforma desde dentro. También en nuestra vida, Dios no suele comenzar de cero, sino desde lo que somos. Desde nuestra historia concreta, con sus luces y sombras. La salvación no borra el pasado, lo redime. Y esta certeza da una paz profunda. Nada de lo vivido se pierde cuando es puesto en manos de Dios. La fe que no se adelanta a Dios. Simeón no fuerza el cumplimiento de la promesa. No la acelera, no la exige. Espera. Y espera bien. Hay una gran sabiduría espiritual en esta actitud. Muchas veces queremos adelantarnos a Dios. Forzar respuestas. Cerrar procesos que aún están abiertos. Este pasaje nos enseña a respetar el ritmo de Dios, que nunca llega tarde ni temprano, sino a tiempo. Esperar así exige humildad y confianza. Humildad para aceptar que no controlamos el plan. Y confianza para creer que Dios sabe lo que hace. Esta espera no paraliza, sino que afina el corazón. El gozo que no necesita euforia. El encuentro de Simeón con el niño no es ruidoso ni exuberante. Es un gozo sereno, profundo, silencioso. Un gozo que no necesita expresarse con gestos exagerados porque nace de una certeza interior. Este tipo de alegría es fruto de una fe madura. En un mundo que confunde alegría con estímulo constante, este Evangelio nos muestra otra dimensión del gozo. La paz que nace de haber encontrado sentido. Simeón no necesita más. Ha visto la salvación. Y eso basta para llenar su vida. El dolor que no destruye la esperanza. La espada anunciada a María no anula la alegría de haber recibido al Hijo. Ambas realidades conviven. Este pasaje nos enseña que en la vida de fe el gozo y el dolor no se excluyen. Se entrelazan. Amar profundamente implica aceptar esta tensión.
La esperanza cristiana no consiste en negar el dolor, sino en saber que no tiene la última palabra. La espada atraviesa, pero no vacía. Duele, pero no destruye. Porque el amor de Dios sostiene incluso cuando el alma es herida. El misterio que se revela poco a poco. Nada en este texto se agota en el momento. Las palabras de Simeón se desplegarán a lo largo de los años, especialmente al pie de la cruz. Esto nos enseña que Dios no revela todo de una vez. Su pedagogía es progresiva, respetuosa de nuestra capacidad de comprender. Hay verdades que solo pueden ser acogidas cuando el corazón ha sido preparado por la vida. Por eso, la fe exige tiempo, paciencia y apertura. Quien quiere entenderlo todo de inmediato corre el riesgo de no entender nada en profundidad. La fidelidad que no depende de resultados. María y José no reciben garantías de éxito, ni promesas de un camino fácil. Reciben una palabra y continúan. Esta es una de las enseñanzas más exigentes del Evangelio. La fidelidad no se apoya en resultados visibles, sino en la confianza en Dios. Muchas veces medimos la fe por lo que produce exteriormente. Este texto nos invita a otra medida. La perseverancia silenciosa. Permanecer fieles cuando no hay señales claras es una de las formas más puras de amor. La fe que atraviesa generaciones. Simeón representa a quienes esperaron durante siglos. María representa a quienes cargarán esa promesa hacia el futuro. Entre ambos se tiende un puente. La fe no comienza con nosotros ni termina en nosotros. Somos parte de una historia más grande. Este pasaje nos invita a vivir nuestra fe con conciencia de continuidad. Lo que hoy creemos, otros lo recibirán. Lo que hoy sembramos, otros lo verán florecer. Esta perspectiva da profundidad y responsabilidad a nuestra vida espiritual. La verdad que libera al ser revelada. La revelación de los pensamientos del corazón puede resultar inquietante, pero es profundamente liberadora. Dios no expone para condenar, sino para sanar. La verdad, cuando es acogida con humildad, libera. Este Evangelio nos invita a dejar de escondernos, incluso de nosotros mismos, a permitir que la luz de Cristo alcance también lo que preferimos ocultar. Allí comienza la verdadera sanación interior. El camino del creyente como ofrenda. La presentación del niño es también imagen de la vida del creyente. Estamos llamados a presentarnos ante Dios tal como somos, con nuestra pobreza, nuestra historia, nuestra fragilidad. No se nos pide perfección, sino entrega. Ofrecer la vida a Dios no significa perderla, sino devolverla a su sentido más profundo. María ofrece a su hijo sabiendo que no le pertenece. Este gesto nos enseña que amar es también saber entregar la vida ofrecida sin reservas. En el gesto de presentar al niño se encierra una verdad que atraviesa toda la existencia cristiana. Nada nos pertenece del todo, ni siquiera aquello que más amamos. María ofrece a su hijo sabiendo, en lo profundo del corazón, que su misión no estará bajo su control. Este acto no es solo cumplimiento de una norma religiosa. Es una entrega interior que anticipa todo lo que vendrá después.
Ofrecer es confiar, es reconocer que la vida tiene un origen y un destino que nos supera. En esta escena aprendemos que la fe auténtica no retiene, no se aferra, no intenta poseer, se abre, se abandona, se pone en manos de Dios aun cuando eso implique renuncias dolorosas. Esta enseñanza toca nuestra experiencia más concreta. También nosotros presentamos ante Dios personas, sueños, proyectos, etapas de vida. Y muchas veces lo hacemos con temor. Porque sabemos que ofrecer implica aceptar que Dios actúe de modos que no siempre coinciden con nuestros deseos. Sin embargo, este Evangelio nos muestra que solo lo que se entrega puede ser verdaderamente fecundo. Lo que se guarda con miedo se marchita. Lo que se confía, aunque duela, se transforma. El amor que aprende a soltar. María inicia aquí un camino de desapego profundo. No un desapego frío, sino un amor tan grande que es capaz de soltar. Amar así es una de las experiencias más difíciles y más purificadoras. La espada anunciada no es solo el dolor futuro de la cruz. Es también el proceso interior de aprender a amar sin poseer. A acompañar sin controlar. A permanecer sin retener. Este Evangelio nos enseña que el amor verdadero no encierra. Libera. No domina, acompaña. No exige, confía. María no sabe cómo ni cuándo se cumplirán las palabras de Simeón. Pero acepta que su maternidad estará marcada por una entrega progresiva. En ella descubrimos que el amor más profundo es aquel que se apoya en Dios. Y no en la seguridad de tener al otro siempre cerca. La fe que crece en la oscuridad. Después de este episodio, la vida continuará sin grandes revelaciones públicas. Años de silencio, de trabajo, de crecimiento oculto. Y es ahí donde la fe se pone a prueba. Porque creer cuando todo es claro es fácil. Creer cuando no hay señales visibles es el verdadero desafío. Lucas nos invita a contemplar una fe que crece en la oscuridad, alimentada por la memoria de una palabra y sostenida por la confianza. Esta experiencia es profundamente humana. Muchas veces vivimos etapas en las que Dios parece callar, en las que la promesa no se ve cumplida, en las que la espada parece más real que la luz. Este texto nos enseña que esos tiempos no son ausencia de Dios, sino parte del proceso. La fe madura no se rompe en el silencio, se afianza. El silencio como lugar de gestación. El silencio que rodea esta escena no es vacío, es gestación. Dios está obrando, aunque no se note. El niño crece, María guarda, José sostiene. Todo parece normal. Pero lo esencial está ocurriendo en lo escondido. Este Evangelio nos invita a reconciliarnos con los tiempos silenciosos de la vida. Esos en los que no hay respuestas claras ni emociones intensas. Pero en los que algo profundo se está formando. El silencio no es pérdida de tiempo. Es espacio de maduración. Allí se purifican las motivaciones. Se afina la fe, se ensancha el corazón. Quien aprende a habitar el silencio descubre que Dios habla también cuando no se oyen palabras. La contradicción como camino de verdad. El anuncio de que Cristo será signo de contradicción no es una advertencia aislada. Es una clave para entender toda la vida cristiana. Seguir a Cristo implica aceptar
Que no siempre seremos comprendidos. Que la fidelidad al Evangelio puede generar rechazo. Que la verdad no siempre es cómoda. Este texto nos prepara para una fe adulta, no ingenua. Capaz de sostenerse aun cuando encuentre oposición. La contradicción no debe ser buscada, pero tampoco temida. Cuando aparece como consecuencia de vivir con coherencia, se convierte en ocasión de purificación. Nos obliga a revisar nuestras motivaciones, a desprendernos del deseo de aprobación, a elegir entre agradar a Dios o al mundo. En este sentido, la contradicción es una gracia exigente que nos conduce a una fe más libre. El corazón como campo de batalla. La revelación de los pensamientos del corazón nos recuerda que el verdadero combate espiritual no se libra fuera, sino dentro. Cristo no viene solo a cambiar estructuras externas, sino a transformar el interior del ser humano. Allí donde nacen las decisiones, los deseos, las resistencias. Este Evangelio nos invita a una fe que no se queda en gestos externos, sino que se adentra en lo más profundo. Aceptar que Dios revele nuestro corazón puede ser inquietante, pero es profundamente sanador. Solo cuando lo oculto sale a la luz puede ser tocado por la gracia. Este proceso no es inmediato ni indoloro, pero es liberador. Dios no nos revela para acusarnos, sino para reconciliarnos con la verdad de lo que somos. La esperanza que sostiene el camino. Simeón puede partir en paz porque ha visto la salvación. Pero la salvación apenas comienza a despegarse. Esto nos enseña que la esperanza cristiana no depende de ver todo cumplido, sino de saber que lo esencial ya ha sido puesto en marcha. La presencia de Cristo es garantía suficiente, aun cuando el futuro sea incierto. Esta esperanza sostiene el camino de María y sostiene también el nuestro. Nos permite seguir adelante cuando no entendemos, cuando el dolor aparece, cuando la contradicción pesa. Es una esperanza humilde, silenciosa, perseverante, que no grita, pero no se apaga. La fe como memoria viva. Guardar la palabra, como hace María. Es mantener viva la memoria de Dios en medio de la historia. No una memoria nostálgica, sino una memoria activa, capaz de iluminar el presente y orientar el futuro. Este Evangelio nos invita a cultivar esa memoria interior, a no olvidar lo que Dios ha hecho, aun cuando las circunstancias cambien. La memoria de la fe es un ancla en medio de la incertidumbre. Nos recuerda que Dios ha sido fiel. Y lo seguirá siendo. Que lo que hoy no entendemos tendrá sentido a la luz del amor. La entrega que se renueva cada día. La presentación del niño no es un acto aislado. Es un gesto que se prolonga en el tiempo. María no entrega a su hijo una sola vez. Lo va entregando día tras día. En lo pequeño, en lo silencioso, en lo cotidiano. Cada jornada en Nazaret. Cada paso de crecimiento. Cada decisión futura será una nueva forma de ofrecerlo a Dios. Esta dinámica nos enseña que la fe no se vive solo en momentos decisivos, sino en la constancia humilde de cada día. Entregar la vida a Dios no es un acontecimiento puntual. Es una actitud que se renueva en cada elección, incluso en las más sencillas y ocultas.
También nosotros somos llamados a esta entrega progresiva. No se nos pide una heroicidad inmediata, sino una fidelidad perseverante. Dios no espera gestos espectaculares, sino corazones disponibles que se dejen moldear por el amor con el paso del tiempo. En esa entrega diaria, a veces cansada y sin consuelo visible, la fe se vuelve auténtica y profunda. La pedagogía de Dios que forma el corazón. Este Evangelio revela una pedagogía divina, que no violenta ni apresura. Dios educa el corazón de María, de José y también el nuestro, permitiendo que la comprensión llegue poco a poco. Primero la promesa, luego el silencio. Más adelante la prueba. Y finalmente la plenitud. Este proceso nos enseña que la madurez espiritual no nace de entender mucho, sino de permanecer fieles en medio del proceso. Dios no forma santos a base de respuestas inmediatas, sino a través de una relación viva que atraviesa la historia personal. La fe se purifica cuando aprendemos a confiar incluso cuando no vemos frutos. Así, el corazón se ensancha, se vuelve más libre y más capaz de amar sin condiciones. La vida escondida como escuela de santidad. Después del templo, comienza el largo tiempo de la vida escondida. Años en los que no ocurre nada extraordinario a los ojos del mundo. Y, sin embargo, es ahí donde se prepara lo esencial. Jesús crece en sabiduría y gracia. María en profundidad interior. José en responsabilidad silenciosa. Este Evangelio nos recuerda que la mayor parte de la vida espiritual se construye en lo oculto, lejos del reconocimiento y de los aplausos. La fe que se sostiene sin explicaciones. Las palabras de Simeón quedan resonando en el corazón de María sin una explicación clara. No hay detalles, no hay fechas. No hay certezas humanas. Solo una promesa y una herida anunciada. Este tipo de fe, despojada de seguridades, es una de las más puras. No se apoya en el entendimiento, sino en la confianza en Dios. Este pasaje nos invita a aceptar que hay momentos en los que no tendremos respuestas. La tentación de abandonar la fe cuando no comprendemos es grande. Pero el Evangelio nos muestra otro camino. Permanecer, guardar, confiar. La fe que no se apoya en explicaciones es la que más profundamente transforma el corazón. El amor que se fortalece en la prueba. La espada anunciada no debilita el amor de María. Lo fortalece. El dolor no la encierra en sí misma, sino que la abre a una misión más grande. Este Evangelio nos enseña que el sufrimiento, cuando es vivido en comunión con Dios, no endurece el corazón, sino que lo hace más compasivo, más humano, más disponible para los demás. No se trata de buscar el dolor ni de idealizarlo, sino de comprender que, cuando llega, puede convertirse en lugar de encuentro con Dios. María no entiende del todo, pero confía. Y esa confianza la sostiene incluso cuando todo parece derrumbarse. La esperanza que madura en el tiempo. La esperanza que atraviesa este pasaje no es ingenua ni apresurada. Es una esperanza que ha aprendido a esperar. Simeón esperó años. María esperará toda una vida.
Y ambos nos enseñan que la esperanza cristiana no se mide por la rapidez del cumplimiento, sino por la fidelidad en la espera. Esperar así requiere una gran fortaleza interior. Significa resistir la tentación de la desesperanza, del abandono, del cansancio espiritual. Este Evangelio nos anima a sostener la esperanza incluso cuando parece no haber señales visibles, confiando en que Dios actúa más allá de lo que percibimos. La presencia fiel que no abandona. En medio de todo lo que se anuncia. Luz, espada, contradicción, espera. Hay una certeza que sostiene el relato. Dios está presente. No abandona, no se retira. No deja solos a quienes confían en Él. La presentación en el templo es la confirmación de que Dios camina con su pueblo. Incluso cuando el camino es oscuro. Esta certeza es la que permite seguir adelante. Saber que Dios está, aunque no se sienta. Que acompaña, aunque no se entienda. Que sostiene, aunque duela. Esa presencia fiel es el fundamento de toda esperanza cristiana. Lucas nos deja un mensaje profundo y completo sobre cómo Dios actúa en la historia humana. Y cómo se espera que respondamos. La presentación del niño en el templo no es un episodio aislado. Es un símbolo de la manera en que Dios se revela en lo cotidiano. En la fidelidad silenciosa. En la obediencia humilde y en la apertura del corazón. María y José nos muestran que la verdadera fe se construye paso a paso. Que la esperanza se sostiene aún en medio de la espera y la contradicción. Y que el amor auténtico sabe entregar sin retener. Acompañar sin controlar. Y sostener incluso en la herida. Simeón, por su parte, nos enseña que la fe madura requiere paciencia y apertura al espíritu. Saber reconocer a Dios. Incluso en lo sencillo y oculto. Permite vivir en paz y en confianza. Conscientes de que la salvación ya ha comenzado. Aunque aún no se vea en su plenitud. Este Evangelio nos invita a vivir una espiritualidad encarnada. Fiel, profunda, humilde y paciente. Que comprende que la luz de Dios no siempre elimina la oscuridad, pero permite atravesarla con esperanza y serenidad. El pasaje nos recuerda que la espada que atraviesa el alma no anula la promesa de Dios. Por el contrario, purifica, fortalece y abre el corazón a una comprensión más profunda del amor divino. La contradicción, el silencio, la espera y el dolor forman parte de la escuela de la fe. Y quien aprende a permanecer en ella encuentra una libertad interior. Una paz que no depende de las circunstancias. Y una esperanza que no defrauda. Finalmente, este Evangelio nos invita a ofrecer nuestra vida como María y José ofrecieron al niño. Con disponibilidad, confianza y amor. Conscientes de que todo lo que entregamos a Dios se vuelve fecundo. Incluso si los frutos no son inmediatos ni visibles. Nos recuerda que la vida espiritual no se mide por la espectacularidad de los actos, sino por la coherencia, la fidelidad y la apertura del corazón. Así, Lucas nos deja una enseñanza eterna. Dios camina con nosotros en lo cotidiano. Nos habla en el silencio. Ilumina nuestros corazones y sostiene nuestra esperanza. Y nuestra tarea es permanecer fieles, abiertos y confiados. Permitiendo que su amor transforme nuestra vida.
y nos conduzca a vivir con profundidad, humildad y auténtica entrega. La luz de Cristo ya brilla en nosotros. Solo necesitamos reconocerla, guardarla en el corazón y dejar que guíe cada uno de nuestros pasos.